Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos vayan a ver. Si es por nuestro grupo de Facebook, Awaken Travelers, o por YouTube, nuestro canal de YouTube, Viajeros Despiertos, y lo están viendo en diferido. Estamos haciendo lectura de los libros de la Ley del Uno, estamos por el libro número 4, exactamente en la sesión número 88. Estamos entonces aproximadamente ya en la mitad de este libro. Son 5 libros, como dije antes. Hemos estado hablando y repasando muchos temas que tienen relación con el velado, con el velo del olvido, el antes y lo que es el después de la experiencia del velo del olvido. Este velo por el que pasamos cuando nacemos, donde olvidamos qué es lo que venimos a hacer a este mundo y cuáles son nuestras herramientas, ¿verdad? Este velo fue puesto para mente, cuerpo y espíritu. Entonces vivimos esta experiencia de la vida con mucho más intensidad. Esto se hizo justamente para incrementar el nivel de experiencia que se obtenía en este planeta. Es una especie de experimento, es uno de los tantos experimentos que se llevan a cabo en este planeta. Este experimento está hecho a través del Creador, y después hay otros experimentos que están siendo llevados a cabo por seres de otros mundos en este planeta, entre ellos hibridaciones o mezclas entre otras razas y la raza humana por los diversos motivos. Entonces, hemos hablado bastante también acerca de los sueños y la importancia de los sueños, y justamente quería contarles una anécdota al respecto. Y le voy a decir buen día a María Valle, ¿cómo estás? Hola Alicia. Entonces, la anécdota es la siguiente. El día 26 de junio, en mis sueños veo como una señora va caminando con un perro. El perro es de la raza labrador, ¿verdad? Es un labrador marrón. Y el perro, muy, muy singular, me mira y se ríe, ¿verdad? Me muestra los dientes en forma de risa el perro, lo cual es muy, muy gracioso y muy llamativo, ¿no? Que un perro tenga esta actitud. Bueno, como siempre, me despierto y anoto los sueños. Y anoté la señora que caminaba con un labrador, que el labrador sonreía, una cosa así. El sueño era un poquito más complicado, tenía más detalles, pero anoto lo que más me llama la atención. Bueno, era el día 27 por la noche cuando fui a trabajar. Mi compañera de trabajo ese día, conversando éramos cuatro en la cabina justamente, y mi compañera de trabajo, que era la capitán del avión, se pone a conversar con el otro piloto, ¿verdad? En vuelo de crucero, y hablan de los perros. No sé a qué vino la conversación, porque yo estaba atendiendo otros asuntos, y ella en ese momento saca su celular y le muestra a él la foto de su perro, y era un labrador marrón que estaba sonriendo, ¿verdad? La foto del perro mostrando los dientes como si estuviera sonriendo. Entonces, cuando lo vi, me llamó poderosísimamente la atención, por supuesto, y me acordé de aquel sueño que había tenido. Y bueno, en ese momento me reí y le digo: mira, no me vas a creer, pero yo soñé con tu perro. Entonces no lo podía creer. Dice: ¿Cómo que soñaste con mi perro? Bueno, el asunto es que le digo: mira, voy a sacar mi teléfono, que es donde anoto los sueños, y te voy a mostrar que dice que la señora caminaba con un labrador y que el labrador se reía. Bueno, dicho y hecho, saco el teléfono y se lo muestro, y quedan los tres que estaban ahí, quedaron asombrados, ¿no?, con el hecho. Y fue ahí que comenzó la explicación de por qué recibí estos sueños, cuál es el fin de estos sueños y demás, ¿verdad? Justamente el fin de estos sueños, en este caso, como se los he comentado varias veces, hace referencia a la persona justamente con la que tengo que conversar, que tiene que recibir esta información. Justamente entonces ella recibió toda la información y
le encantó la experiencia, todos quedaron muy asombrados por el hecho, pero justamente está todo aquí escrito y sabemos la importancia que tienen los sueños, y justamente es así como, por ejemplo, mis guías se comunican conmigo, a través de los sueños. Mayormente, así que bueno, quería dejarles la anécdota. Es muy lindo cuando ocurre, por supuesto, porque valida la información que recibimos y estamos ayudando en el despertar de conciencia, que ese es el fin primordial del asunto. Seguimos entonces con la sesión número 88 del 29 de mayo de 1982. Entró Ninoska por aquí. Buen día, Ninoska. Y dice Ra: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación con vosotros. Y hablan del estado de Carla. Por supuesto no leo todo al detalle. Esta parte ya la obvio porque no aporta demasiado a la lectura. Dice el interrogador: el incensario, ¿verdad? El incienso que ellos ponen, que hemos dispuesto, ¿es adecuado? Se apaga antes de llegar al fin de la sesión. ¿Sería mejor que no se apagara hasta que la sesión finalice? Y ahora les voy a mostrar por qué dejé esta parte, ¿no? Eso irá. La nueva configuración del incensario es muy útil para los modelos de energía más sutiles que envuelven a estas sesiones. Sería oportuno mantener cierta cantidad de incienso siempre ardiendo, pero la dificultad radica en hacerlo así sin sobrecargar este recinto con la cantidad de efluvios y productos físicos resultantes de la combustión. Si se ha de escoger entre dejar que el incensario termine su combustión y sufrir un exceso de humo, sugerimos que la primera opción es la mejor, ¿verdad? Entonces es mejor que dejar que el incienso se consuma y no tener un cuarto lleno de humo. ¿Pero por qué lo dejo esta parte de la lectura? Porque es interesante ver que las sutilezas del trabajo con la energía, ¿no? Entonces vemos en muchas culturas, más bien en el oriente del mundo, que el incienso es muy importante, y ellos cada vez que van a rezar, cada vez que van a un templo, siempre están con el tema del incienso, ¿verdad? Y se utiliza bastante en esta parte del mundo, en la que estoy en general. Entonces, todas estas sutilezas de la energía existen, y lo dejo ahí porque a mí me llama poderosamente la atención, porque por supuesto para mí esto no tenía ningún sentido antes de leer este tipo de material, ¿verdad? Y de entender cómo todo ese tipo de cosas afectan la energía del ambiente y la energía de la tarea que estamos haciendo en general. Dice el interrogador: nuestro editor nos ha pedido algunas fotografías para el libro La Ley del Uno, que se encuentra en imprenta en este momento. ¿Podríais comentar si es aconsejable o no, ya sea desde el punto de vista mágico o cualquier otro, que incluyamos en el libro fotos de este lugar particular, del instrumento y de los accesorios? Y dice Ra: la conveniencia práctica de tal proyecto queda completamente a vuestra discriminación, aunque hay algunas consideraciones mágicas. En primer lugar, si se toman fotografías durante una sesión, la imagen visual debe representar absolutamente lo que es decir, conviene fotografiar lo que ocurre verdaderamente en la sesión, sin simulaciones ni sustituciones de ningún elemento. No debe haber ninguna distorsión que el grupo pueda evitar, al igual que no deseamos ninguna distorsión de nuestras palabras. En segundo lugar, no es aconsejable fotografiar el instrumento o cualquier punto del lugar de trabajo mientras el instrumento se encuentra en trance. Este es un contacto de banda estrecha y deseamos mantener las energías eléctricas y electromagnéticas constantes cuando su presencia sea necesaria y evitar totalmente su presencia en el resto de los casos. De nuevo, hacemos referencia a la sutileza de las energías que están en juego durante este tipo de trabajos y a la pureza del material que se nos está dando y cómo Ra cuida siempre la pureza de dicho material, ¿no? Justamente, siempre estoy leyendo más de una cosa, ¿no? Y
en la mañana estuve leyendo material de Dolores Cannon y ella cuenta cómo en las sesiones de ella de terapia regresiva, de hipnosis, ha visto cómo las energías ¿cómo podríamos llamarle? Ella le llama el subconsciente, pero aclara justamente que no es el mismo subconsciente del que habla la psicología, sino que le pone la palabra subconsciente porque no sabe cómo llamarlo. Digamos, estas energías sutiles que trabajan alrededor nuestro en todo momento tienen unas capacidades increíbles que nosotros no podemos vislumbrar. Y ella cuenta cómo ha visto a sus pacientes sanar de una gran variedad de cosas enfrente de sus ojos, ¿verdad? Pacientes sanar de cáncer, de problemas en los huesos, de ver cómo justamente y sentir cómo los huesos cambian de lugar y suenan mientras se está realizando la sanación, de cómo la gente se produce ciertos movimientos en el cuerpo y la gente sana de muchísimas cosas, gente que entra en silla de ruedas y cuando se levanta la sesión ya no la necesita, y justamente esta energía con la que ella contacta, ¿verdad?, la que le llama el subconsciente, que como digo no es realmente el subconsciente de la persona, sino energías superiores que están ahí disponibles para ella en el momento de la sanación, le dicen que al final, en definitiva, nosotros somos energía, ¿verdad?, como lo hemos hablado muchas veces, y ellos a través de la energía, a través de la energía del chakra corona y de ahí, usando la energía en general de la naturaleza y del cuerpo, hacen la sanación, ¿verdad? Es sumamente interesante cómo todas estas energías sutiles pueden realizar estas cosas a las que nosotros llamamos milagros porque no hemos sabido cómo describirlas de otra forma, ¿no? Hola Ana Elena, hola Matías. Dice Ra, vamos a ver, os pedimos que todas las fotografías representen la verdad, que estén datadas y que brillen con claridad para que no quede ningún resquicio de sombra, sino la expresión genuina que puede ofrecerse a quien busca la verdad. Venimos como humildes mensajeros de la ley del uno, deseosos de disminuir las distorsiones. Os pedimos que vosotros, que habéis sido nuestros amigos, trabajéis teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, con la idea de eliminar rápidamente algún detalle insignificante, sino para verlo, no con la idea de eliminar rápidamente algún detalle significante, sino para verlo como una nueva oportunidad para ser vosotros mismos, como debe ser el adepto, y de ofrecer lo que es, sin pretensiones de ningún tipo por vuestra parte. Dice el introductor, gracias. Quisiera preguntar sobre la producción inicial del tarot. ¿Dónde se formó ese concepto en primer lugar? ¿Dónde se elaboró por primera vez? Entonces, parece que volvemos al tema de los arquetipos como comenzó este libro. Dice, soy Ra, el concepto del tarot se originó en la influencia planetaria que llamáis Venus, ¿verdad? Y Venus es el planeta donde se originó Ra. Entonces, qué interesante que el tarot viene de Venus. Dice el editor, ¿el concepto se elaboró como herramienta de instrucción para los que habitaban Venus en aquel momento o los habitantes de Venus lo idearon como herramienta de instrucción para los terrícolas? Y dice Ra, el tarot se diseñó por la población de Venus de tercera densidad hace un gran periodo de vuestro espacio-tiempo, hace muchos años, ¿verdad? Como hemos señalado, la experiencia de tercera densidad de los habitantes de Venus fue mucho más profunda y armoniosa en cuanto a las relaciones con el prójimo, la transferencia de energía sexual y la investigación filosófica o metafísica. El producto del trabajo de muchas generaciones sobre lo que concebíamos como la mente arquetípica produjo el tarot, que nuestros pueblos utilizaron como herramienta de instrucción para el desarrollo de la personalidad mágica. Qué maravilla, ¿no? Y nosotros aquí, como digo siempre, pensando, buscando, mandando satélites y nos dicen que estamos viendo a ver si hay agua aquí o allá o microorganismos.
Si habrá para aprender. Dice el interrogador, supongo que los habitantes de Venus de tercera densidad fueron las primeras entidades que penetraron parcialmente el velo. Recogieron información sobre la naturaleza de la mente arquetípica y los procesos de implantación del velo, y a partir de ahí diseñaron el tarot como método de enseñanza. ¿Es así? Y Ra le dice, así es, ¿verdad? Entonces, muy lindo material que estamos leyendo hoy. Dice el interrogador, supongo también, aunque quizá me equivoque, que la presente lista que tengo de los 22 nombres de los arcanos mayores del tarot no se corresponde exactamente con el tarot original de Ra. ¿Podríais describir el tarot original indicando en primer lugar si había 22 arquetipos? Deberían haber sido los mismos. ¿Fueron los mismos que los que os he enumerado en una sesión anterior o había diferencias? Dice Ra, como hemos manifestado anteriormente, cada arquetipo es un concepto complejo que puede observar no solamente un individuo, sino también los que comparten las mismas influencias raciales o planetarias de manera única. Por lo tanto, no es instructivo reconstruir en términos descriptivos las pequeñas diferencias entre el tarot que utilizamos nosotros y los que utilizaban los de Egipto y los descendientes espirituales de los primeros que estudiaron este sistema. El gran avance conseguido tras nuestro trabajo en tercera densidad fue la justa importancia otorgada al arcano número 22, que hemos llamado la elección. En nuestra propia experiencia sabíamos de la existencia de un arquetipo de unificación de este tipo, pero no lo habíamos dotado del complejo apropiado de conceptos para poder utilizarlo de forma más eficaz en el avance de nuestra evolución. Dice el interrogador, voy a hacer una afirmación según tal y como entiendo algunos de los arquetipos, para que me corrijáis. Creo que los significantes de mente, cuerpo y espíritu son influenciados por los catalizadores. Esto da lugar a la experiencia que después conduce a la transformación y produce el gran camino. Este proceso es el mismo para la mente, el cuerpo y el espíritu. Los arquetipos se repiten, pero actúan de manera diferente como catalizadores debido a las diferencias de mente, cuerpo y espíritu, y producen un tipo diferente de experiencia para cada uno de ellos, debido a las diferencias entre los tres. La transformación es ligeramente diferente. El gran camino es algo diferente, pero todos los arquetipos hacen básicamente lo mismo. Actúan en las tres partes diferentes del complejo mente, cuerpo, espíritu, así que podemos decir que al hacer el significante un complejo, hemos proporcionado esencialmente a los catalizadores el medio de crear más eficazmente la transformación. ¿Podríais corregir esta afirmación, que es bastante larga? Vamos a ver qué dice. Dice Ra, en vuestra exposición, la exactitud está tan estrechamente relacionada con las raíces del error que la corrección es difícil. Vamos a comentarla y a partir de ahí os pedimos que reajustéis, si es posible, vuestra conceptualización. Entonces, para los que, voy a hacer abro paréntesis acá, para los que nos están siguiendo a partir de este momento o un par de lecturas atrás, les recomiendo nuevamente que vayan a la página de Facebook o a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir las lecturas desde el principio para tener una mejor base para entender de todo lo que estamos hablando. Dice, la mente arquetípica es una parte importante y fundamental del complejo mental, uno de sus elementos más básicos y una de las fuentes de información más ricas para el que busca al infinito creador. Tratar de condensar los arquetipos es un intento vano. Cada arquetipo es un Ding an sich, que no sé lo que significa, o lo importante en sí, será eso, o lo importante en sí, con su propio complejo de conceptos. Aunque sea instructivo examinar las relaciones entre los arquetipos, puede decirse que esta línea de investigación es secundaria respecto al descubrimiento del Gestalt. La visión o la melodía más pura de cada arquetipo representa tanto para la mente intelectual como para la intuitiva.
Los significantes de los complejos mente, cuerpo y espíritu son complejos en sí mismos. Los arquetipos de catalizador, experiencia, transformación y el gran camino son vistos más provechosamente como complejos independientes que poseen sus propias melodías con las que pueden informar a la mente de su naturaleza. Tened en cuenta que la mente arquetípica da forma a esos pensamientos que pueden tener después una influencia sobre la mente, el cuerpo o el espíritu. Los arquetipos no tienen una relación directa con el cuerpo o el espíritu. Todos deben ser dispuestos desde los niveles más elevados de la mente subconsciente hasta la mente consciente y de allí llegar a su destino esperado. Son muy útiles cuando se los utiliza de manera controlada. Antes de sobrepasar los límites de vuestra exposición, apreciaríamos poder escuchar una nueva pregunta en este momento para responder de forma más precisa. Dice el interrogador, ¿Ra utilizó cartas similares a las del tarot para la instrucción en tercera densidad? Y dice Ra, no. Pregunta el interrogador, ¿qué herramientas utilizó Ra en tercera densidad? Y contesta, dice, por vuestros propios intentos de visualización mágica, sabéis que la configuración mental a veces es capaz de las más complejas visualizaciones. Estas son mentales elaboradas mediante la mente. Otro ejemplo bien conocido en vuestra cultura es la visualización, en vuestra celebración de la misa, de la distorsión del amor del infinito creador llamado cristianismo, donde una pequeña parte de vuestros alimentos es vista como un hombre configurado mentalmente, pero totalmente real. El hombre que conocéis como Yeshua, o como llamáis actualmente a la entidad Jesús, es por este método de visualización sostenida durante un periodo de instrucción, como hemos trabajado con estos conceptos. Hemos hablado de estos conceptos ocasionalmente, aunque no ideamos el concepto de una visualización por cada naipe. En definitiva, por lo que entiendo, trabajaron mucho con la visualización, ¿verdad? No logro entender perfectamente a qué se refiere, a qué tipo de visualización o con qué tipo de visualización trabajaron ellos, pero bueno, quizás alguno de ustedes pueda entender mejor lo que está tratando de decir aquí. Dice el interrogador, ¿cómo transmitía el instructor al estudiante la información relativa a la visualización? Y dice Ra, el proceso era cabalístico, esto es, de la tradición oral, ¿verdad? A través de la palabra. Dice el interrogador, cuando Ra trató de enseñar a los egipcios el concepto del tarot, ¿se utilizó el mismo procedimiento u otro diferente? Dice Ra, se empleó el mismo procedimiento, sin embargo los maestros, aprendices que nos siguieron, diseñaron primero estas imágenes como mejor pudieron en el lugar de iniciación y después comenzaron a utilizar lo que llamáis los naipes, que incluyen las representaciones de esas visualizaciones. En definitiva, se le pasó a ellos la información de manera oral y los aprendices de ese momento en Egipto hicieron la representación visual a través de los naipes de la información que se le estaba dando, y así surge el tarot. Dice el interrogador, los arcanos mayores y los arcanos menores formaban parte de las enseñanzas de Ra, o fue algo que surgió después. Y dice Ra, esos naipes que mencionáis fueron producto de la influencia de los habitantes de Caldea y de Sumeria. Interrogador, antes habéis dicho que el tarot era un método de adivinación, ¿podéis explicarlo? Y dice Ra, primero debemos diferenciar entre el tarot como método de adivinación y los arcanos mayores, representativos de los 22 arquetipos de la mente arquetípica. El valor de lo que llamáis astrología es significativo cuando la utilizan las entidades iniciadas, que comprenden, si nos permitís este término poco apropiado, las consideraciones, a veces complicadas, de la ley de la confusión. A medida que cada influencia planetaria penetra en la red de energía de vuestra esfera, afecta a los que están sobre ella, ¿verdad? Entonces, todo tiene efecto sobre todas las cosas, ¿verdad? La naturaleza o la condición de nuestro planeta ahora, esta condición de tanta negatividad, si se quiere, de alguna manera afecta a
otros planetas, a otros seres fuera de nuestro sistema. No es que sea solo un problema nuestro, ¿verdad? Ya lo hablamos antes. Y aquí lo dice, a medida que cada influencia planetaria penetra en la red de energía de vuestra esfera, afecta a los que están sobre ella. Entonces, otros astros y su energía también afecta a la energía de los que estamos aquí, ¿verdad? Todo está conectado, todo está relacionado. Dice, al igual que la luna, que gira alrededor de vuestra esfera, genera el movimiento de las aguas de vuestras profundidades. Nuestra propia naturaleza es la del agua, en el sentido que vosotros, como complejos mente, cuerpo, espíritu, sois fácilmente influenciados y afectados. De hecho, esa es la verdadera fibra y la naturaleza de vuestro recorrido y vigilia en esta densidad. No ser solo afectados, sino también instruidos sobre la forma preferente de vuestro avance en mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, qué interesante esta parte y cómo, y lo digo 1000 veces y lo seguiré diciendo y lo seguiré repitiendo porque me parece sumamente interesante cómo vivimos esta experiencia de tercera densidad a la vida en este planeta de una manera tan metidos en lo que es, o como se le llama, la ilusión de este mundo, cuando es una experiencia como se ha descrito aquí, ¿verdad? Es una experiencia mágica, si se quiere, es una experiencia material de un mundo espiritual, ¿verdad? Pero nosotros la vivimos con mucha intensidad y creyendo que es lo único que existe. Estoy hablando a nivel general de humanidad. Por lo tanto, cuando cada entidad entra en la red de energía planetaria, experimenta dos influencias planetarias principales. En definitiva, cuando nacemos, hay dos influencias planetarias principales. Dice, la de la concepción, que guarda relación con la manifestación física del rayo amarillo de la encarnación, y la del momento que llamáis nacimiento, cuando el aliento entra por primera vez en el complejo corporal del rayo amarillo químico. Así pues, los que conocen las estrellas y sus configuraciones e influencias son capaces de ver un mapa bastante amplio del país a través del cual una entidad ha viajado, viaja o puede esperar viajar, ya sea a nivel físico, mental o espiritual. Y creo que aquí podemos hablar un poco de la carta astral, ¿verdad? Que algunas personas realizan, que juntamente en conjunto con nuestra fecha de nacimiento y otros datos, se forma un mapa general de lo que puede ser nuestra vida, ¿no? Dice, tal entidad habrá desarrollado las capacidades del iniciado que conocéis normalmente como psíquicas o paranormales. Dice, cuando los arquetipos se barajan en las cartas de orientación astrológica que componen los denominados arcanos mayores y arcanos menores, estos arquetipos se magnetizan según las impresiones psíquicas del que trabaja con ellas, y de esa forma se convierten en instrumentos del vínculo entre el practicante de las determinaciones astrológicas, o el que hace la carta astral, y adivinatorias, y el que solicita la transformación. Perdón, el que solicita la información, ¿verdad? Se imprime la energía del que hace la carta astral, por traducirlo de alguna manera, y del que la solicita. Con frecuencia, tales representaciones arquetípicas aparecen de tal forma que producen resultados interesantes, cuya configuración tiene sentido para el que planea las preguntas. En sí mismos, los arcanos mayores no ocupan un lugar por derecho propio en la adivinación, sino que más bien son herramientas para el mayor conocimiento del yo por el yo, a los fines de entrar en un momento presente de realización más profunda e intensa. Estamos hablando entonces aquí, en este caso, de la lectura de las cartas del tarot. Dice el interrogador, Ra debe haber tenido, digamos, un plan lectivo o curso de información para ofrecer los 22 arquetipos, ya fuera a los de tercera densidad de Ra o posteriormente a los habitantes de Egipto. ¿Podríais describir este escenario del curso de formación? Y dice Ra, esta va a ser la última pregunta que traeremos en esta sesión de trabajo. Nos parece más oportuno comentar nuestro plan destinado a familiarizar a los iniciados de vuestro propio planeta con esta versión particular de los arquetipos de la mente arquetípica. Nuestra primera etapa fue la presentación de las imágenes, una tras otra,
en el siguiente orden. Estamos hablando entonces de cómo se les enseñó a los habitantes de Egipto, a los iniciados de Egipto, cómo se les dio esta información, ¿verdad? Y se les daba a los iniciados, no se le daba a todo el mundo porque no todo el mundo estaba listo a recibir esta información, ¿verdad? Dice, va a hablar ahora del orden en que se le mostraban las imágenes. Primera, octava, decimoquinta. Segunda, novena, decimosexta. Tercera, décima, decimoséptima. Cuarta, undécima, decimoctava. Quinta, duodécima, decimonovena. Sexta, decimotercera, vigésima séptima. Decimocuarta, vigésimo primera, vigésimo segunda. Bueno, para los que quieren leer bien después y seguir el orden de las cartas como está presentado en este libro, esto está en la página 128 y está hablando de la forma en que se les presentaban las imágenes de los arquetipos a los iniciados para enseñarles. De esa manera podían comenzar a descubrirse las relaciones fundamentales entre mente, cuerpo y espíritu, pues así como se ve, por ejemplo, la matriz de la mente en comparación con las matrices del cuerpo y el espíritu, también es posible obtener ciertas conclusiones. Dice, cuando finalmente el estudiante dominaba estas visualizaciones y había considerado cada una de las 7 clasificaciones del arquetipo, observando las relaciones entre mente, cuerpo y espíritu, sugeríamos que se consideraran los arquetipos por pares, primero y segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Puede continuarse así para los arquetipos de cuerpo y espíritu. Veréis que la consideración del significante se ha dejado sin pareja, pues el significante se empareja con el arquetipo 22. Al finalizar esta línea de examen, el alumno comenzaba a comprender cada vez más profundamente las cualidades y resonancias de cada arquetipo. En ese punto, utilizando una diversidad de herramientas para la evolución espiritual, animábamos al iniciado a que aprendiera a convertirse en cada arquetipo. Y, lo más importante, a comprender lo mejor posible en vuestra ilusión cuándo podría ser útil desde el punto de vista espiritual o metafísico adoptar la persona del arquetipo. Entonces, como habíamos dicho creo que bastante al principio de este libro, ¿por qué la importancia de conocer los arquetipos de nuestra experiencia? Justamente para trabajar de forma consciente con ellos y hacer uso, no solo un uso justamente por la experiencia que nos vaya llevando a través de cada arquetipo, sino que en el momento que nosotros quisiéramos cambiar a la configuración de cada arquetipo. Y acá lo dice Ra. Dice, como podéis ver, cada iniciado realizaba mucho trabajo creativo, no tenemos un dogma que ofrecer. Cada cual percibe lo que el yo necesita y aquello que le favorece. ¿Tenéis otra pregunta? Y dice, dentro hay algo que podemos hacer para mejorar el contacto y le da las condiciones del caso, hablan de la condición de Carla y se despiden. Pasamos entonces a la sesión número 89 del 9 de junio de 1982. Voy a hacer una pausa aquí porque entraron más entonces al chat. Ya había saludado a Matías, a Ana Elena, Don Abdiel de Sedas, ¿qué tal? Buen día. Natalia Maciel está por aquí. Claudia, ¿cómo estás? Luisito, querido. María Carballo. Verónica Pisani, hola, hola. Hola María del Verdún, ¿cómo estás? Bienvenida María Costa. No María, Miriam Costa. Entonces, seguimos. Sesión 89 del 9 de junio de 1982. Claro, estoy pensando todavía, me queda... ponían a los iniciados y los llevaban a los templos, a las pirámides, a aprender y pasaban, claro, años, inclusive décadas, como iniciados, como adeptos, adquiriendo toda esta información, directamente de seres de otro mundo, ¿no? En el caso de Ra, de gente de Venus que estaba aquí con el pie en la tierra, ¿verdad? Qué momentos fantásticos, sin duda, y me imagino que más de uno de nosotros pudo haber estado ahí, ¿por qué no, verdad?
todavía los que fueron adeptos en ese momento están transitando aquí en la Tierra otras encarnaciones. Y en las terapias de regresión, ya sea por Dolores Cannon o Grifasi, porque alguien lo mencionó también por ahí, Aurelio Mejía, se han encontrado muchas personas que estuvieron en estas épocas en Egipto, ¿verdad? Y describen escenarios muy, muy interesantes y experiencias personales muy interesantes. Dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Como siempre, pregunta por el estado del instrumento y dice el interrogador: tengo dos preguntas. La primera es: durante la última meditación intensiva que tuvimos aquí, el instrumento experimentó un condicionamiento muy profundo por parte de una entidad que no se identificó y que no se fue al pedirle que lo hiciera. ¿Podrías decirnos qué ocurrió exactamente? Y dice Ra: vemos que el instrumento tuvo oportunidad de convertirse en canal para un viejo conocido. Esa entidad no fue capaz de responder a las preguntas hechas en nombre de Cristo. Esa entidad no fue capaz de responder a las preguntas hechas en nombre de Cristo, que es la forma que tiene este instrumento de distinguir entre las entidades de orientación positivas y las de orientación negativa. Por tanto, no sin cierta resistencia, la entidad tuvo que marcharse, ¿verdad? Bien. Dice el interrogador: ¿esa entidad en concreto era el visitante de quinta densidad que ha estado con nosotros con frecuencia? Y Ra le dice: así es. ¿Está de nuevo con nosotros?, pregunta el interrogador. Dice Ra: no, la tentativa de comunicarse fue producto de la estrecha vigilancia de los subordinados de esta entidad, que observaron que era posible suscitar una onda de amplitud telepática natural en el instrumento. Esta capacidad es cíclica, con un ciclo de 18 periodos diurnos, como hemos mencionado en otras ocasiones. Así, esa entidad determinó tratar otro medio de acceso al instrumento mediante el libre albedrío. Interesante también cómo se producen estas interacciones, ¿no? Dice el interrogador: se produjo lo que yo llamaría un incremento en la capacidad de recepción telepática sobre un abanico más amplio de frecuencias básicas, tanto como para incluir no solo a la Confederación, sino también a esta entidad. Y Ra dice: no, el punto máximo del ciclo aumenta la capacidad de captar la señal, pero no modifica la naturaleza fundamental de la onda portadora. Digamos que existe un mayor poder de antena receptora. Dice el interrogador: quizá esta pregunta no tenga mucho sentido, pero una entidad de quinta densidad de la Confederación que haya polarizado positivamente, ¿transmitiría en la misma frecuencia que nuestro compañero de quinta densidad negativa? Y dice Ra: sí, y por esta razón la Confederación de Planetas al servicio del infinito creador recibe con agrado que se cuestionen todos los contactos, ¿verdad? Entonces, trabajan a través de frecuencias de comunicación, ¿verdad? Porque todo es, en definitiva, frecuencia y energía. La telepatía no es diferente, también hay una frecuencia, y dependiendo de la antena receptora es entonces cómo se recibe el mensaje. Entonces siempre hay que hacer la pregunta de con quién estamos comunicando y la limpieza de tal comunicación, ¿no? Dice el interrogador: pregunta 2. Y da un nombre aquí que solo pone nombre, no dice quién es exactamente. Dice: cierta persona también ha percibido cierto condicionamiento espontáneo mientras canalizaba a Ladwi recientemente y en sus meditaciones personales. ¿Podéis explicar qué ocurrió en ese caso? Y Ladwi, creo que ya lo mencionamos anteriormente, es otra conciencia colectiva que este grupo está canalizando. Creo que al día de hoy ellos siguen en contacto con Ladwi y hay un montón de material en su página de comunicación con esta sociedad. Dice: soy Ra. La entidad que os ha acompañado tiene una frecuencia vibratoria solo un poco más baja que la del complejo de memoria social conocido como Ladwi, que es la fuente principal de consuelo de la Confederación para las entidades que llevan a cabo su búsqueda en el nivel del complejo vibratorio conocido como nombre fulano de tal, no lo dice aquí. Por tanto, este mismo compañero ha tratado de entrar en contacto con ese instrumento también, aunque el instrumento tuvo gran dificultad para distinguir el contacto real, debido a la falta de experiencia en este tipo de servicio.
No obstante, es oportuno que este instrumento escoja también una forma de poner los contactos a prueba. Entonces, hay que buscar una manera de poner los contactos que estamos teniendo a prueba. Cada uno entonces, según sea su sistema de creencias, va a determinar cuál es esta forma de saber con quién nos estamos comunicando de manera telepática, y Carla lo hace a través de Cristo, ¿verdad? Porque ella es muy religiosa, muy cristiana, y hace las preguntas en nombre de Cristo. Entonces, cuando es un ser negativo no puede contestar. Dice el introductor: ¿cuántos de nuestros años hace que finalizó la tercera densidad de Ra? A ver qué dice. Soy Ra, dice. Los cálculos necesarios para determinar ese punto son complejos, pues se requiere gran cantidad de lo que llamáis tiempo, antes y después de la tercera densidad, tal como veis el progreso del tiempo desde vuestro punto de vista. En general podemos decir que el tiempo de nuestro disfrute, de la realización, de la elección, que es la que se hace en tercera densidad, elegimos el camino, fue de aproximadamente 2.6 millones de vuestros años solares en vuestro pasado. Corregimos a este instrumento, dice vuestro término correcto es miles de millones. 2.6 miles de millones de vuestros años en vuestro pasado. Caramba, si nos llevan una pequeña ventaja, ¿no? El Ra, la conciencia colectiva de Ra, estuvo en tercera densidad en Venus hace 2.6 miles de millones de nuestros años. Caramba, bien. Esto considerando el tiempo de una manera lineal, ¿verdad? Dice, no es, sin embargo, ese periodo de tiempo, como lo llamáis, no es significativo, pues la experiencia de nuestro intervalo de espacio-tiempo ha transcurrido de manera muy diferente a vuestra experiencia de tercera densidad en el espacio-tiempo. Por supuesto, no medimos el tiempo de igual manera. Dice el introductor, parece que el final de tercera densidad de Ra coincidió con el comienzo de la segunda densidad de este planeta. ¿Es así? Y Ra le dice, es más o menos correcto. ¿El planeta Venus, pregunta el interrogador, pasó a ser de cuarta densidad en aquel momento? Y Ra le dice, así es, ¿verdad? Hace 2.6 mil millones de años el planeta Venus pasó a cuarta densidad, que es en la transición que estamos ahora nosotros en este planeta Tierra, ¿verdad? Estamos haciendo la transición a la cuarta densidad, solo que todavía estamos con una mentalidad de tercera densidad, por eso es que el cambio está bastante lento, si se quiere. Está en nosotros hacer este cambio de mentalidad, comenzar a cambiar nuestra frecuencia vibratoria para una frecuencia de amor de cuarta densidad, para que podamos realmente vivir la experiencia de cuarta densidad. Ahora lo único que nos mantiene en esta condición es nuestra mentalidad, si se quiere, ¿verdad? Nuestra experiencia todavía está siendo llevada hasta esa baja densidad, a esa baja vibración, digamos, de tercera densidad comparada con la cuarta. El introductor dice, después pasó a ser un planeta de quinta densidad, y dice Ra, más tarde pasó a ser un planeta de cuarta, quinta densidad, después un planeta de quinta densidad durante un gran periodo de vuestro tiempo. Tanto las experiencias de cuarta como de quinta densidad fueron posibles sobre la influencia planetaria de lo que llamáis Venus. Y el introductor dice, ¿cuál es su densidad actual? Y dice Ra, su frecuencia vibratoria principal es de sexta densidad. A pesar de ello, como complejo de memoria social, hemos preferido dejar esa influencia planetaria. Por tanto, los seres que la habitan en este espacio-tiempo son entidades de quinta densidad. El planeta podría considerarse de quinta / sexta densidad, ¿verdad? Y dice el introductor, ¿cuál fue vuestra razón para abandonarlo? Y dice Ra, deseábamos servir. Interesante, muy interesante toda esta parte, la voy a marcar, que habla de Venus justamente. Las entidades de quinta densidad de Venus actualmente están en contacto con muchos integrantes o muchas personas
del planeta Tierra, ¿verdad? O sea, todas estas comunicaciones entre seres terrestres y no terrestres se dan en muchos niveles, ¿verdad? En muchos niveles, en niveles conscientes, a niveles oníricos, a niveles psíquicos de todo tipo, entre la Tierra, Venus y otros planetas, ¿verdad? Esto es el día a día. En la medida que nosotros vayamos aceptando la nueva realidad de cuarta densidad, entrando en toda esta información, cambiando nuestras ideas, nuestros sistemas de creencias, vamos justamente a experimentar cada vez más la experiencia de cuarta densidad. Dice el introductor: tengo aquí un mazo de 22 cartas del tarot, que son una réplica, según nuestra información, de lo representado en los muros de la Gran Pirámide de Giza. Si fuera necesario, podríamos reproducir estas cartas en el libro que estamos preparando. Quisiera preguntar a Ra si estas cartas representan una réplica exacta de lo que existe en la Gran Pirámide. Y dice Ra, la semejanza es sustancial, ¿verdad? Interesante esto. Están en el libro las cartas, se las he mostrado a medida que hemos ido hablando de ellas, a medida que las hemos enumerado. Es bueno que bajen el libro, está en español. Voy a cambiar el color de esto aquí. Está en español también, están en varios idiomas los libros y son completamente gratis. Dice, en otras palabras, podría decirse que estas cartas coinciden en más de un 95% con la representación de los muros de la Gran Pirámide. Y dice Ra, sí. ¿Verdad? Entonces, estas cartas, la que contiene este libro, tienen más de un 95% de similitud con la que están en los muros de la Gran Pirámide. Dice el introductor, según tengo entendido, Ra proporcionó estos conceptos arquetípicos a los sacerdotes de Egipto, que después los reprodujeron en los muros de una de las cámaras de la Gran Pirámide. ¿Cuál fue la técnica de transmisión de esta información a los sacerdotes en aquel tiempo? ¿Cuál fue la técnica de transmisión de esta información a los sacerdotes? En aquel tiempo Ra caminaba entre ellos, ¿o fue producto de alguna forma de canalización? Y dice Ra, se hizo en parte a través de antiguas enseñanzas y en parte a través de visiones. Interrogador. Para entonces, hacía tiempo que Ra había dejado el planeta y ya no caminaba entre los egipcios. ¿Es así? Y dice Ra, sí. ¿Verdad? Acá entonces cambiamos un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Porque si bien ellos caminaron entre los egipcios y enseñaron físicamente estando ahí, parece que cuando recibieron las cartas, ellos estaban, porque dice, se hizo a través de antiguas enseñanzas y en parte a través de visiones. Me imagino que las antiguas enseñanzas hayan pasado de sacerdote en sacerdote y después tuvieron las visiones, ¿verdad? Esto vamos a marcarlo también. Interesante. Dice el interrogador, quisiera preguntar a Ra sobre cada una de estas cartas para comprender mejor los arquetipos. ¿Es posible? Y dice Ra, como hemos dicho, estos complejos conceptuales de arquetipos son una herramienta para el aprendizaje-enseñanza. Por consiguiente, si debiéramos ofrecer información que no fuera en respuesta a las observaciones hechas por el estudiante, estaríamos transgrediendo el libre albedrío del discípulo-instructor, al ser a la vez el instructor-discípulo y el discípulo-instructor. Justamente, ¿verdad? Entonces lo que le está queriendo decir es, tú saca tus propias conclusiones y nos preguntas. Dice el interrogador, habéis dicho que Ra utilizó el tarot para desarrollar la personalidad mágica. Esto se hizo para tornarse mentalmente en la esencia de cada arquetipo y de esa manera desarrollar la personalidad mágica. Y Ra le dice, no es correcto. Revestirse de un arquetipo es una práctica avanzada del adepto que ha estudiado durante mucho tiempo este sistema de arquetipos. Los complejos de conceptos que juntos deben representar la arquitectura de una parte significativa y rica de la mente se destinan a estudiarse como complejos de conceptos individuales como la matriz, el potenciador, etc., observando las conexiones mente, cuerpo, espíritu y también en pares con cierta concentración sobre la polaridad del ser masculino y el femenino. Con el estudio llega entonces el momento
en que las profundas elegías y las alegres cancioncilias de la mente profunda puede presentarse con éxito para intensificar, actualizar y reforzar uno u otro aspecto de la personalidad mágica, ¿verdad? Entonces, justamente, cuando personificamos los diferentes arquetipos de las cartas del tarot, o representados en las cartas del tarot, podemos reforzar, articular o intensificar, como dice aquí, la personalidad mágica. Entonces, voy a leer una pregunta más y ya terminamos por aquí. Es información, hay información variada, información que es muy profunda y quizás difícil de entender, y otra información más material, como la información de Venus hoy, que está bastante interesante. Dice el introductor: habéis dicho que cada arquetipo es un complejo de conceptos. ¿Podríais explicar qué queréis decir con eso? Y dice Ra: a primera vista, tal explicación carece de valor. Al ser circular, dice, un complejo de conceptos es un conjunto de conceptos. Al igual que una molécula es una estructura compleja formada por más de un tipo de nexos de energía o átomos. Cada átomo de una molécula constituye su identidad única y puede extraerse de ella por ciertos medios. Por medios químicos, la molécula del agua puede dividirse en hidrógeno y oxígeno. De forma separada, estos elementos no pueden interpretarse como equivalentes al agua, pero cuando se incluyen en su estructura molecular, constituyen indiscutiblemente el agua. De la misma manera, cada arquetipo tiene en su interior numerosos átomos raíces de esencia organizativa. De forma separada no puede verse la estructura general del complejo, pero juntos, ese complejo de conceptos constituye irrefutablemente una sola cosa. Sin embargo, al igual que es más útil captar los potenciales en vuestros sistemas físicos de la naturaleza que constituye el agua, de la misma forma, al captar la naturaleza de un arquetipo, es útil tener cierto sentido de los conceptos que lo componen. En definitiva, el arquetipo solito por sí, o estudiado de manera única o singular, no tiene demasiado sentido, sino que cuando se combina con otros, entonces ahí adquiere otra forma. Es lo que entiendo aquí. El tema de los arquetipos en general, y lo voy a dejar por aquí, el tema de los arquetipos en general no es de lo más sencillo, por lo menos para mí. Creo que requiere un conocimiento muy profundo de las naturalezas de la mente, cuerpo, espíritu, un conocimiento que quizás no he llegado por el momento, pero que por lo menos el leerlo, el saber que está ahí, es ya algo, es ya un paso adelante, y con el tiempo, a medida que avanzamos en el conocimiento, en la experiencia en general, vamos a ir pudiendo internalizar más todo este concepto, ¿no? En definitiva, vamos a dejarlo por aquí. Estamos en la página 134 del libro 4 de la Ley del 1. Nos vamos a ver mañana por este mismo canal. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Nos vemos mañana.